Actualmente el parque cafetalero de nuestro país se conforma en 93.700 hectáreas, compuestas en una subdivisión regional de este parque cafetalero en 7 regiones. Cotobruz aporta alrededor de un 9% de ese área, Turrialba un 7%, Valle Central alrededor de un 16%, Valle Occidental alrededor de un 25%, la zona norte un 2%, un área bastante específica, Pérez Celedón un 14% y la zona de Los Santos un 29%. En este momento podemos decir que todas estas áreas cafetaleras están siendo afectadas con roya desde el año pasado, algunas con una mayor presencia al usual o lo típico de sus zonas por alguna condición de altura, como es el caso de Los Santos, y que este parque cafetalero de alrededor de 93.000 hectáreas está compuesto en un 90% por materiales como caturra y catuahí y un 10% restante destruidos sin ningún sentido lógico por región de otras variedades. La condición del daño causado por la roya durante el 2012 la podemos observar en este cuadro. Ya don Elías presentó algunos datos generales, pero acá podemos ver el detalle donde 64.000 hectáreas se vieron afectadas, pero hay un desglose donde podemos tal vez centrarnos en lo que fue el daño severo, que fue alrededor de 16.000 hectáreas. Podemos observar cómo algunas regiones se vieron con mayores problemas, donde ya hemos escuchado cómo son las zonas de Cotobruz, Pérez Celedón y el Valle Occidental fueron las que se vieron con mayores daños. En general hablamos entonces de un 64% de presencia de roya, con algunos mayores problemas ocasionados por ella. Ese mayor impacto de la roya en el 2012 podemos separarlo en dos situaciones. Uno que fue un daño directo sobre la cosecha, que fue alrededor de las 96.000 fanegas, y una necesidad de poda para este año que comprendió alrededor de las 15.000 hectáreas. Ahí es donde ya empieza una problemática para los caficultores y el sector en general, porque esta necesidad de poda lleva a una lógica reducción del potencial productivo de los caficultores, de tener que esperar 2 años para volver a alcanzar niveles de producción, y esto puede llevarnos a una reducción estimada quizás de un 15% de la producción anual de los últimos 5 años comparativamente. De esas 15.000 hectáreas es posible que alrededor de 5.000 necesiten la renovación, por lo que explicaba don Elías de la edad del parque cafetalero y su respuesta a esta situación, que no es típica y que fue quizás adelantada por la necesidad de ese agotamiento causado por la roya. Dentro de este seguimiento y este plan de integración de instituciones, el ICAFE también ha hecho su esfuerzo y en busca de conocer cuáles serían los mecanismos en los cuales podamos tener previsiones del comportamiento de la roya, cuáles pudieron haber sido sus causas y cuáles podrían ser a futuro, digamos, la situación de la enfermedad. Esto es parte de los estudios que desde el 2010 se iniciaron en el ICAFE con el sentido de conocer el comportamiento de las enfermedades, especialmente ante la variación climática que existe. De ahí que en las diferentes regiones cafetaleras se da un seguimiento de parcelas para precisamente ver el comportamiento de la enfermedad. Este es el caso de cómo se ha comportado la roya desde el 2010 hasta diciembre del 2012. Podemos observar cómo, en términos generales, la enfermedad tiene 2 momentos muy conocidos por nosotros y los caficultores, que es la situación de un momento de menor presencia o incidencia de la enfermedad en ciertos meses del año y su progreso típico hasta alcanzar los niveles máximos. Podemos observar quizás que para los años 2011 y 2012, al menos para este sitio de estudio, la roya alcanzó niveles mayores en el 2011 y en el 2012, y tal vez más detalladamente uno podría precisar que incluso las curvas de progreso de esta enfermedad se adelantaron, especialmente
2012, alrededor de un mes y medio. Ese comportamiento definitivamente entra dentro de una condición atípica que el caficultor no esperaba, y que eso lleva, digamos, a cambios que quizás no fueron percibidos a tiempo. Este es el caso de San Pedro de Barba. Es un ejemplo de lo que la región central pudo haber sufrido o está sufriendo en este momento. Aquí se repite el mismo escenario que en el 2010. Los niveles o el potencial de la enfermedad que pudiera desarrollar era mucho menor a lo que pudo hacer en el 2011 y en el 2012. Y también uno podría apreciar un adelanto en lo que es el inicio de la curva de progreso acelerado de la enfermedad. En años como el 2010 fueron entre septiembre y octubre, en el 2011 fue en julio y en el 2012, en septiembre. Lógicamente aquí hay efectos, ustedes comprenderán que es la carga de cosecha de las plantas, las condiciones ambientales y demás que pueden alterar ese desarrollo, pero definitivamente el tener esta información, como decía don Elías, nos prepara para hacer un escenario futuro o un comportamiento actual de acuerdo a la presencia de la enfermedad. Este tipo de estudios lógicamente continúan con todavía mayor fortaleza, y no solo en el caso de roya, sino en enfermedades muy importantes para nuestro país como el ojo de gallo y otras que pueden estar jugando un papel nuevo como foma, Chesfabria, derrite, etc. Con este tipo de información, el año pasado nos dimos a la tarea entonces de tener datos más propios de nuestras regiones en términos de la tasa de infección aparente, y podemos separar en este tipo de ejemplo dos condiciones de velocidad que la roya se manifiesta de acuerdo a las condiciones climáticas que tienen en cada región. Aquí tenemos el ejemplo de las zonas de altura baja y las capitales que se ubican en regiones con una altura media. Vemos cómo en las condiciones de maduración temprana o de menor altura la enfermedad se anticipa, su velocidad de desarrollo es distinto en términos de incremento de infección por día, y esto hace lógicamente una diferenciación en el manejo de estas, lo que nos daba la oportunidad de precisar, a dar recomendaciones más puntuales para las regiones de acuerdo solamente a este fenómeno. Aquí lógicamente estamos en una situación que necesitamos mayor comprensión, como decía Elías, hay una oportunidad de investigación, porque si estamos ante un panorama de un cambio de clima, como se recalcó en las charlas de la mañana, esa variación del patrón del clima nos va a crear una variación en el patrón habitual en el que las enfermedades progresan. Estos datos pueden ser que estén cambiando en este 2013 por muchos otros factores que quizás don Maercio nos va a explicar en la charla que sigue sobre la epidemiología de la enfermedad y los factores importantes. Lógicamente esta información es una base que año con año va a ser fortalecida para comprender cómo el fenómeno de esa variación climática nos va a alterar el progreso de la enfermedad de roya en este caso. Tal vez para recalcar que en principio es lógico el crecimiento típico de la enfermedad en una velocidad de incremento diaria muy baja, pero que luego ya en sus etapas de máximo progreso las velocidades son muy rápidas. Podemos pasar de un 0,5% diario a casi un 3% diario, pero esas son ya las etapas que no deseamos estar, porque la reacción y la capacidad de las alternativas de manejo son muy reducidas. Como bien explicaba también don Elías, este tipo de estudio que acabo de comentarles de seguimiento de la curva de progreso de la enfermedad tiene que ir acompañada con una base de datos de clima que nos pueda dar una luz, y no solo de clima, sino también de fisiología, si puede ser posible, de dar una luz de cuáles son las causas que están incidiendo en ese comportamiento de la enfermedad. Para eso el ICAFE desde el 2008, previendo las necesidades de información ante un posible escenario de cambio climático, y no solo cambio climático global, sino de variación
de clima de acuerdo a nuestra variabilidad edáfica, topográfica, que nos crea muchos microclimas. Necesitábamos entonces atender una necesidad de información más puntual en las zonas cafetaleras. De ahí que a partir del 2008 se toma la iniciativa de fortalecer ya una red que teníamos con el fin de aumentar esa cobertura y de crear una base de información climática. Entonces, como pueden ustedes observar, tenemos una red que coloración verde significa dónde está nuestra área cafetalera y cómo la red se distribuye desde el norte del país hasta el sur, abarcando toda lo posible una mayor cobertura de posibilidades de variación de clima. Nuestra expectativa siempre es poder fortalecer más esta red porque entendemos muy bien la variabilidad climática de microclima que se conforma, y quizás aquí lo importante es cómo esa variabilidad, esos 100.7 grados centígrados de incremento que podemos tener en un año, cómo ocurre en una zona de 1200 metros, cómo ocurre en una zona de 800 metros, o si a 1200 metros es lo mismo en Cotobruz o son los mismos 1200 en el Valle Central. Esa es información vital que a través de este esfuerzo que hace el Instituto del Café tratamos de alcanzar. Con ese tipo de información que les he comentado, entonces, a manera de ejemplo, les traemos un esfuerzo que hemos hecho para comprender la situación que ocurrió, por ejemplo, en Pérez Celedón, en Cotobruz, en San Vito, una de las zonas mayormente afectadas por la lluvia el año pasado. Con esto podemos tener una comparación de cómo fue el comportamiento climático en términos de lluvia y temperatura de la zona de San Vito del 2000 al 2012 versus lo que sucedió en el 2012. Como ustedes ya sabrán, nos lo recalcaron también en esta mañana en las charlas, hubo una variación en el comportamiento de las precipitaciones. Como podemos ver en esta figura, alrededor de un 50% de reducción en la cantidad de lluvia ocurrió desde mayo hasta septiembre, una condición donde habitualmente ocurren diferentes fases de progreso de la enfermedad. Hay una idea, y hoy se recalcó en la mañana, de que condiciones más secas propician un mayor desarrollo de la roya, pero yo quisiera enfatizar que no necesariamente es más o menos lluvia, sino que es una permanencia de una cantidad de agua suficiente para que pueda completarse los ciclos de la enfermedad, germinación, esporulación, etc. Lo mismo tenemos el caso de la temperatura, donde comparativamente en este periodo de 12 años versus el 2012 se observa una variación en el comportamiento climático. Uno puede suponer entonces que menos lluvias va acompañado quizás de más temperaturas, y de ahí que a partir del mes de abril del 2012 se ve un gran cambio. Habitualmente la temperatura empieza a descender, como vemos en esta línea puntuada, y siendo los meses de octubre, noviembre y diciembre los más fríos. Pero para el caso del 2012 hubo como una temperatura muy constante a partir del mes de abril, y esa temperatura casualmente está dentro del rango de mayor confort para la enfermedad, donde pueda completar sus diferentes ciclos de germinación, incubación, periodo de latencia, hasta llegar a una capacidad de esporulación importante. De ahí que no es tan importante un promedio de temperatura, sino las horas donde se da un rango de temperaturas importantes para que el hongo pueda completar sus ciclos, y ahí es donde se empieza a crear la diferencia. Eso es muy importante, nosotros lo hemos entendido porque estamos más de cerca en esa evaluación del clima y su impacto en una epidemiología para entender los fenómenos que impactan más a la caficultura. Si tomáramos el patrón de lluvia, podríamos decir que quizás esa menor cantidad de lluvia será más favorable para que no hubiesen más enfermedades. Sin embargo, uno podría también decir que si no llueve, las hojas están secas, ¿verdad? Y no necesariamente ese es un único factor que fomenta o que favorece que una enfermedad se desarrolle. Y aquí les traía el ejemplo de un criterio, un factor que se mide, que es el de horas de mojadura foliar, es la cantidad
de tiempo que permanece en la superficie de la hoja con la humedad suficiente para que la espora de un patógeno pueda infectar. Y aquí apreciamos, comparando el periodo de 12 años, del 2000 al 2012 versus el 2012, que no hubo mayor diferencia. Eso crea entonces una condición de que a pesar de que no llovía tanto, siempre se mantuvo una cantidad de horas suficiente. Y si es pequeña la letra de la gráfica, pero a partir de la semana 12, que es más o menos a partir de marzo, las horas de mejora foliar andaban alrededor de las 14 horas hacia arriba. Esas horas son suficientes. Bueno, hay un dato que en la investigación mundial se aporta sobre la cantidad de horas mínimas de mejora foliar para que se dé una mayor cantidad de esporulación, y eso es un factor importante a tomar en cuenta. Vemos cómo ya en los meses de septiembre, octubre, las horas de mejora foliar superaban a 17 horas. Todavía había mucho mayores condiciones de propagación y diseminación en el momento que estábamos en una etapa ya de máxima desarrollo de la curva epidemiológica de la enfermedad. Este tipo de estudios entonces los podemos utilizar en este momento para ir haciendo un monitoreo más científico, relacionando una condición climática, una condición fitopatológica, y ver si estamos en condiciones favorables o desfavorables en la actualidad. Además, dada la situación actual de roya, que es atípica de los últimos 30 años, nos hemos dado también a la tarea de hacer estudios de comprensión del ciclo de vida de la enfermedad. Tenemos muchos datos, existe mucha información de cómo es esto en África, en la India, en Brasil, en Colombia. Sin embargo, información más tropical, más de nuestro hacer, no la tenemos, y de ahí la necesidad de comprender la situación también que es atípica de ese clima. De aquí en adelante quizás estemos aprendiendo, vamos a encontrar que mucha de la información que recopilemos es la misma, quizás que se ha generado ya anticipadamente en otros países, la reconfirmaremos, o estaremos preparados a visualizar un panorama mínimo quizás, pero importante dentro de una estrategia de manejo y de aplicación oportuna de las estrategias para combatir la enfermedad, sea química o cultural. De aquí, por ejemplo, actualmente valoramos ese ciclo, y aquí les traigo este ejemplo donde, manteniendo temperaturas de 20 a 25, existe una cantidad de horas que habitualmente en nuestro país tenemos con este rango. Habría que ver cuánto es esa duración de este rango, y nos daría una impresión de que este ciclo va a durar 28 días. Lógicamente, si este rango es menor o es mayor, va a variar ese ciclo de comportamiento de la enfermedad, y va a variar el progreso como tal de la enfermedad, anticipándose a unas zonas distintas a otras. Del mismo modo, actualmente mantenemos estudios de eficacia biológica de diferentes productos de índole tradicional, tipo fungicidas, químicos tradicionales, como nuevas opciones, también productos de origen botánico, productos de origen microbiológico, para atender a diversas necesidades del sector cafetalero. Y de ahí que estamos siguiendo como línea de investigación dos caminos. Uno es el estudio de campo, con productos quizás con una mayor noción o conocimiento, pero sin ser tan amplio para conocer la eficacia de tales productos sobre la roya, y esto los estamos investigando en el campo. Y otros, la manera de selección primaria de una mayor cantidad de productos, estamos hablando alrededor de 30 productos, donde a través de una investigación de aplicación de productos en campo y evaluación a través de una infección controlada, vamos a conocer varios aspectos de su capacidad protectora o erradicante en etapas de infección inicial, que puedan ser suficientes para catalogarlos en una situación provisoria y ser evaluados el próximo periodo en el campo.
Del mismo modo, en el plan de acción que Costa Rica se ha apuntado a realizar, tenemos una fase que es el monitoreo de la enfermedad. En este monitoreo es apoyado por el servicio fitosanitario que nos cubre en algunas regiones, y también a través de las oficinas regionales, y principalmente a través de esta línea, las oficinas regionales del ICAFE tienen parcelas de seguimiento específico de roya y de otras enfermedades, donde a través del marcaje de ciertas plantas le damos el seguimiento específicamente a esas, pero también a través del muestreo generalizado y controlado de la región para saber si ambos datos están dando una concordancia. En este momento, entonces, este es el tipo de muestreo que le sugerimos al productor, el tipo de muestreo que realizamos en la institución para conocer la realidad de la región, y el muestreo que le damos al seguimiento de plantas previamente seleccionadas. Con esa información tenemos un seguimiento detallado de la condición actual de la incidencia de la enfermedad, que vamos a ver a continuación por cada región. En el caso de Pérez Celedón, este es el tipo, la cantidad de parcelas a las cuales le estamos dando seguimiento desde marzo hasta junio del presente año. La idea es continuar y en su momento sirva esta información para tomar las medidas y alertas necesarias a las acciones que deben ejecutarse. Vemos como en el caso de Pérez Celedón, en marzo había un 11% de incidencia. Esta fase de marzo veníamos en una todavía en continuación de caída de hojas, en una etapa de estrés de la planta por estar en la época de menores precipitaciones, que fue siendo todavía más evidente en abril. Descendió un poco la incidencia por el mismo fenómeno. Ya para marzo, en estas regiones, en mayo, ya se estaban estableciendo las lluvias, ya había caído algunas lluvias en abril. Entonces había un momento estático de la enfermedad que empieza a subir a partir del mes de junio. Entonces acá, como vamos a ver luego, en la mayoría de las regiones, en junio se da la etapa de inicio del crecimiento acelerado de la enfermedad, que para la mayoría de las regiones de nuestro país no es el momento clásico o el momento típico. Generalmente en algunas regiones es más tardado, pero como vamos a ver, esto no está sucediendo. En el caso de Cotudros es lo mismo, el mismo fenómeno viene descendiendo, se estabiliza y va comenzando a subir. En el caso de Sabanito, en Cotudros, es de un 18% en el mes de junio. El caso de Turrialba es 7%. El caso de Valle Central es lo mismo, 11, 4, 4 y 11, nuevamente en junio. El Valle Occidental es 1, 1, 4 y 9. Y en Los Santos, 3, 2, 3 y 3. En términos generales, el país sufrió esa etapa de descenso en su incidencia por caída de hojas, por estrés de las plantas, se estabiliza y nuevamente retoma su crecimiento. Este dato de 12% a nivel nacional es un dato muy importante porque, como ustedes sabrán, este nivel de incidencia ya se acerca al límite que mucha documentación científica indica para hacer la aplicación de fungicida sistémico. En nuestro país hemos recomendado el uso de 10 a 12%, en esta etapa de 10 a 15% de incidencia, hacer una aplicación de fungicida sistémico. De lo contrario, podríamos estar esperando que para el siguiente mes en promedio el nivel de incidencia esté alrededor del 35%, y de ahí más difícil todavía su control. Este comportamiento es totalmente atípico en muchas regiones. Quiero llamar la atención el caso de Los Santos, una zona donde tradicionalmente la roya no es o no fue, digamos, una situación de atención como lo es el ojo de gallo, y en este momento está siendo sujeto de un ataque totalmente anómalo, un comportamiento totalmente anómalo, y que tendríamos que aprovechar información para suponer qué es lo que está sucediendo. Dentro de las acciones del Plan Nacional que ya don Elías les comentó, quiero recapitular ese decreto de emergencia firmado en enero de 2013, la creación de esa Comisión Nacional de Roya, compuesta por el ICAFE, el Servicio Fitosanitario del Estado y el MAC, en febrero del 2013,
el aporte de los $2 millones de parte del ICAFE y del Servicio Fitosanitario para atender la campaña en procura de entregarle a los productores insumos para que hagan frente a la situación de la roya, que ya es atípica y que suponía desde el inicio del año una mayor cantidad de inóculo residual, y preveíamos el crecimiento anticipado de la enfermedad en muchas regiones. A raíz de esta situación es que se intensifica desde finales del año pasado los programas de capacitación que las diferentes regionales han hecho a través de días de campos y charlas para atender y llevar, motivar al productor a comprender que se vive en una situación de inestabilidad por diferentes factores que han promovido el mayor desarrollo de la enfermedad en los cafetales. Se establecen parcelas de seguimiento, como lo hemos mencionado, a partir de marzo, con el fin de llevar un monitoreo preciso, porque creemos que es la herramienta más básica e importante en este momento ante una variabilidad que no comprendemos y que nos da el escenario real de lo que está sucediendo en el campo, pero que esto debe ser acompañado con información de la expectativa de incremento de la enfermedad a través de las fórmulas matemáticas y demás que se sabe, pero que está a expensas de que todo esté dentro de lo típico. Y si hay información que dentro del atípico que modifica eso, entonces no va a ser de todo exacto, pero nos da, digamos, una noción de hacia dónde vamos. Esa distribución del paquete de insumos que les comenté se inició en abril y ya se completó esa fase. Esperamos que los productores hayan hecho un mejor uso de estos, que consistía en un paquete de productos del tipo protector, una combinación de fungicida protector con transgénico, recomendando el uso del protector en las etapas iniciales al inicio de la temporada de lluvias, que es lo que la investigación científica recomienda en ese momento utilizar, y luego reforzar el manejo para retardar el crecimiento de la enfermedad a través de los fungicidas sistémicos. Y recientemente se firma la creación de ese fideicomiso de $40 millones para seguir apoyando e intensificando la campaña de roya y atendiendo las necesidades del caficultor que enfrenta la problemática actual. Además de eso, el ICAFE en su programa de apoyo a este plan y de obligación a atender las necesidades del caficultor en el tema de roya, crea la página web del ICAFE en febrero del 2003, un link específicamente de roya donde se informa sobre diversos temas, tanto técnicos como de actualidad, de avance del programa y de la situación de la roya, para que se mantengan enterados, y a la vez publica una recomendación para el combate de la roya que tiene el sentido de que sea práctica y ágil para el productor, para que trate de enterarse sobre qué factores son los que intervienen en el progreso de la enfermedad y cómo, a través de ciertas estrategias recomendadas, es que pueden servirse frente de la situación de roya. Esto es lo que tenía para ustedes en este momento, entonces agradecerles la atención y seguimos en otra etapa. Vamos a continuar con el café. Tomémonos aproximadamente unos 15 minutos para continuar con la presentación de don Laercio. Entonces están todos cordialmente invitados a tomarse una